Bueno, tengan buenas noches, estimados estudiantes de Estadística Aplicada a la Educación. El día de hoy estamos realizando la tutoría número 5 de repaso. Como todas las fechas correspondientes lo hemos venido haciendo y recordándoles que el día sábado tenemos la tutoría número 5 ordinaria, pero el día de hoy va a ser un poquitito diferente la dinámica. Ustedes saben cómo hemos venido trabajando en cuanto a la dinámica de las asignaturas, de la asignatura, perdón, tratando los temas que corresponden según la agenda, eh, pero el día de hoy vamos a, vamos a variar un poquito, pues resulta de que hay una asignatura, por ahí voy a dejárselo a la compañera Sofía que se presente, pero es algo de práctica docente, eh, que les han dejado una actividad. Bueno, no es nueva porque hace un par de tutorías, quizás no lo habrán notado, pero la compañera Sofía Barraza, que está con nosotros ahora acompañándonos, estuvo en la tutoría presente hace un par de sábados y estuvo como oyente prácticamente, pero parte de su actividad también comprende el día de hoy tomar las riendas como la profesora y explicarnos unos temas que están siempre dentro del material, que correspondían a la fecha de hoy. Entonces la dinámica es que yo ahora no participo como profesor, como doctor, les iba a decir, como profesor, sino que participo como un estudiante más, oyente, y quien va a tener la atención de ustedes es ella, Sofía Barraza. Entonces, para hacer, para premiar la puntualidad de los que ya estamos acá y para también distribuir bien el tiempo por Sofía, le dejo la palabra a Sofía Barraza para que se presente con todos ustedes. Yo a ella ya la conozco de hace un par de ciclos y, y bueno, pues solamente les pido que puedan prestarle toda la debida atención, así como siempre asuman como que estuviese yo dando la clase. Pueden consultarle, pueden hacer las preguntas que quiera, ella los puede hacer participar a todos ustedes. Yo prácticamente en este momento es como que no estoy dentro de ni participando como un estudiante, mucho menos, porque la actividad es entre Sofía y ustedes y yo voy a estar prácticamente evaluando y observando nada más. Así que la participación es netamente entre estudiantes y Sofía, así que les pediría que le puedan echar la mano también a Sofía para que pueda realizarse una muy bonita actividad y sobre todo una buena participación para que a ella le ayude en su evaluación, ¿verdad? Entonces le dejo la palabra a Sofía. Los que no estemos hablando en el momento, tal vez podamos silenciar el micrófono para que no nos resulte interferencia en el audio que se pueda desarrollar dentro de la tutoría. Gracias y le dejo a usted la palabra, Sofía, para que se presente primero y para que les explique un poco cómo va a ser la dinámica y sobre lo que nos va a hablar el día de hoy. Gracias, licenciado. Bueno, buenas noches. El licenciado ya me presentó por nombre. Soy Sofía, me pueden decir Sofía o como ustedes gusten. Esta asignatura pues me ha pedido impartir una tutoría de repaso y ahora voy a tratar de explicar dos temas principales. Bueno, principalmente voy a compartir mi presentación y espero que se mire y me avisa. Y con confianza me pueden hacer preguntas o aunque esté explicando algo, puede interrumpir, no tengan pena. No sé si pueden ver la diapositiva. Ahorita sí yo la veo, Sofía. Los demás si pueden confirmarle a Sofía, por favor. Sí, ya se ve. Buenas noches, Sofía. Sí, ya se puede observar. Buenas noches, vaya, gracias. Vamos a hacerla grande. Vaya. El primer tema que vamos a desarrollar
Es el tema 8.2, ustedes lo tienen en la información que le presentan en plataforma, y es el tema de la prueba de la mediana. ¿Qué es esta prueba? Bueno, en el ámbito de estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. ¿Qué significa eso? Si ustedes pueden ver el gráfico, hay un dato ordenado con una división de 50% y 50%, que hace un total del 100%. Pero la mediana entra en la división de esas dos partes. Prácticamente es el dato. Entonces, quise poner este gráfico para que podamos comprender lo que significa esta prueba. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta es estos dos factores, que la prueba de la mediana se centra en la probabilidad de éxito, que se puede sacar con esta pequeña fórmula, que es X igual a alfa entre 2. Más adelante vamos a saber qué valor toma alfa o de dónde lo sacamos. También la probabilidad de fracasos. ¿De dónde sacamos este dato? De la ecuación X igual a 1 menos alfa entre 2. Estos son como pequeña información que nos va a ayudar a comprender mejor la información más adelante. La prueba de la mediana sirve para dos cosas. Uno, para probar que la mediana de un solo grupo es igual a un valor dado. Es decir, nos presentan un problema y nos dan un solo grupo de datos. Entonces de ahí tenemos que probar que la mediana de ese grupo es un valor dado que nos están dando en el problema. Y el punto número 2 sirve para probar la igualdad entre medianas de dos grupos diferentes. Eso es caso contrario, ¿verdad? Nos dan dos grupos de datos y entonces la prueba de la mediana consiste en igualar entre medianas de esos dos grupos. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos principalmente en el paso número 1, probar que la mediana de un solo grupo es igual a un valor dado. Con el siguiente ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí es sobre edad de 7 jóvenes entre 15 y 20 años de una ciudad A, los cuales los datos son 15, 19.5, 15.8, 20, 19.9, 17.2, 16.5. Deseamos probar que la mediana de los jóvenes de edades entre 15 y 20 de la ciudad A es de 17.3 años. Para representar lo que nos están pidiendo, tenemos que formular dos hipótesis. La hipótesis nula, que se representa por H sub 0, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la hipótesis nula es que la mediana va a ser igual a 17.3. En cambio, la hipótesis alternativa es que la mediana es distinta a 17.3. En este problema tenemos que sacar el valor de t, el valor de n factorial y el valor de p. El t es el número de observaciones mayores que la mediana. Y en este caso ya nos los está dando el problema, que es 17.3. Y t tiene la distribución binominal de n factorial igual a 7. Ahora, pregunto, esto sale de la cantidad de jóvenes que nos están dando en el problema. El 17.3 también sale del problema planteado. Y el valor de probabilidad es de 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es la mitad. Recuerden que la mediana, eso significa, eso dijimos que era el valor de la mitad. Ahora, más adelante, el siguiente paso es en Excel. Vamos a irnos a Excel con la ayuda de Excel. Me avisan si
están viendo Excel? De momento sigo viendo la presentación de PowerPoint, Sofía. No Vaya, sé. Ah, creo que tengo que dejar de compartir y luego compartir Excel, ¿verdad? sí, aunque puede darle, fíjese Sofía, en compartir pantalla la opción. Entonces ahí es como que vemos toda su computadora. Y en ese caso creería que no habría problema así de ver lo que usted ponga en la pantalla. Vaya, entonces voy Porque a ahorita hacer ese proceso porque sí, voy a tener que... pero siempre le doy compartir pantalla, fíjese, licenciado. Vaya. Ajá, vuelva a intentar, tal vez ahora. Sí, vaya. Ahorita sí veo, correcto, ya veo. Ahora sí. Ahora sí, Sí. vaya. Los demás Vaya. pueden ver, los demás pueden ver la pantalla de Sofía que tiene Excel. Sí, Sofía, ya tenemos Excel en la pantalla. Vaya, perfecto, muchas gracias. Vaya, esta es una base de datos que he hecho con los datos. ¿Se recuerdan las 7 edades que nos presentan en el problema? Ahora bien, vamos a colocar aquí el valor de n. El valor de n es la cantidad de datos que nos están dando. Pregunto, ¿cuántos datos nos están dando? Hola. Hola. Alguien dijo 7, Hola. ¿verdad? Sí, sí. 7. Muy bien, 7. Creo que aquí vamos a participar un poquito más porque voy a ir haciendo 7 preguntas. jóvenes. 7 jóvenes, excelente, muy bien, gracias. En este caso, el valor de P es el valor de la significancia. ¿Qué significa eso? En el problema nos los están dando, que este es igual a 5. En otras palabras, es el 0.5. Es el valor. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula. Sofi, perdón, ¿podría ser un poquito más amplia la pantalla? Es que la verdad me cuesta ver las letritas y los números. Vaya, me avisa. Por favor. Allí. Sí, así está bien. Gracias, Sofi. Vaya. Entonces, vuelvo a repetir por si acaso no se miró muy bien. N es el valor de los datos que nos están dando. En este caso son 7. Y P es el valor de la significancia, que es 0.5. Ahora vamos a calcular el valor de probabilidad. ¿Cuál es el valor de la probabilidad? En este caso va a ir de 0 hasta 7, porque esos son los totales que tenemos. Esa es la cantidad de datos. Vamos a escribirlo. Lo que aquí hacer. Muy bien. Entonces tenemos de 0 a 7. Este es el valor de la probabilidad. Ahora vamos a buscar el valor acumulado. En este caso yo he hecho esta plantilla para poder aplicarlo todo el proceso en Excel, pero luego voy a explicar cómo utilizar la tabla, porque hay una tabla de la prueba de la mediana. En este caso vamos a dar igual y vamos a escribir
tri punto binom. Creo que no sale. Vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Vamos a darle doble clic. Y si ustedes se fijan en las letritas pequeñas, nos están pidiendo una serie de datos. Nos dice el número de éxito. En este caso vamos a poner 0. Punto y coma, porque queremos que empiece desde ahí. Luego nos pide el ensayo, el número del ensayo. En este caso es el número total de los datos que nos están dando, que son 7. Entonces vamos a elegir el 7. Vamos a ver, permítanme. Vamos a elegir el 7. Y vamos a anclarlo con F4. Luego nos están pidiendo la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es el porcentaje que nos están dando de 0.5. Igual lo vamos a anclar con F4. Punto, coma. Y por último nos está diciendo el valor acumulado. En este caso vamos a ponerle valor acumulado falso. Vamos a cerrar paréntesis y le vamos a dar enter. Este es el valor acumulado que tiene la probabilidad 0. Entonces, para que nos dé el valor acumulado de los demás números, solo lo arrastramos. Entonces nos da. Si ustedes notan, en esta, la suma de este valor va a ser igual a 1. Creo que lo hice mal. Yo creo, Sofía, no sé si estoy equivocado, pero la suma de las probabilidades creería Sí, que son las que le tienen que dar 1. sí, ahora sí, es cierto. Ajá. Es este apartado, sí, es Vale. cierto. Sí, porque eso es imposible que nos va a dar 1. Sí, Entonces correcto. decimos suma. Correcto. Entonces la suma del valor acumulado tiene que darnos 1 para que estemos seguros de que estemos en lo correcto, ¿verdad? Entonces, exactamente. Gracias, licenciado. Entonces vemos el valor acumulado suma 1. Ahora bien, ¿qué es el valor acumulado? El valor acumulado es, por ejemplo, la probabilidad de 1. Cuando tenemos la probabilidad de 1 en el valor acumulado va la suma de con la suma del 0 y la suma del 1. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, y nos están pidiendo algún ejercicio, que saquemos el valor de la probabilidad de 4, entonces el resultado de valor acumulado es la suma de todos estos. Y podemos traducir lo que es la suma del 0 al 3. Entonces, por eso se le llama valor acumulado, porque va acumulando, va sumando. Eso es lo que se hace. Se hizo un poco fácil en Excel, pero en la tabla que voy a presentar ahorita es un poco hasta más fácil. Esta tabla, me avisan si la pueden ver.
la tabla binomial. Esa es la que vamos a ver. Está en la página 26. Entonces, ¿cómo se utiliza la tabla binomial? Bueno, a este lado, no sé si pueden verla. ¿Me avisan, por favor? Yo sí Sí, la miro. Sofi, se logra ver. Sí. Vaya, la voy a hacer un poquito más grandecita, a ver, para que puedan mirarla. Vaya, ahí. Vaya, la tabla de función y de distribución binomial. Si ustedes se fijan en este apartado donde está la n, vuelvo a lo mismo. Aquí vamos a encontrar los totales de la cantidad que nos den en un problema. En este caso, son 7. ¿O me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? Sí, son 7 jóvenes que tenemos. Muy bien. ¿Y el nivel de significancia cuánto es? ¿Se recuerda? Ese nivel es de 0.5. Entonces, 0.5 es lo mismo decir 0.50, ¿verdad? Entonces, el nivel de significancia lo encontramos aquí arriba. Entonces, nos ubicamos en esta columna, 0.50. Entonces, ya tenemos la columna, ya tenemos los datos. Y si ustedes notan en esta posición de esta columna donde estoy marcando, empieza de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los valores que yo escribí en Excel. Muy bien, entonces, ¿por qué he marcado estos dos números acá? Por esto mismo. Aquí. ¿Están viendo Excel? Sí. Vaya, muy bien. Entonces, ¿por qué he escogido 0.078? Bueno, entonces aquí podemos mencionar de que alfa es el 5%, es decir, el 0.05. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dividimos 0.05 entre 2, nos va a dar 0.025. Esto es un valor o el nivel de significancia para decir que la hipótesis nula es correcta, está en lo cierto. Y podemos concluir que la probabilidad binomial va a ser menor a X, que esta es igual a 0.025. De esta es como una fórmula y luego decimos que esto es menor o igual a 0.025 y la probabilidad binomial menor o igual a 0.025, esto va a ser igual a mayor o igual a 0.025. De esto deducimos estos dos, pongámosle hipótesis. Decimos que la probabilidad binomial menor a 1 es igual a 0.078, menor o igual a 0.025. Cuando nosotros decimos menor a 1, ¿qué datos nos estamos refiriendo? Por ejemplo, acá. Cuando decimos menor a 1 en este apartado, ¿qué datos nos estamos refiriendo? ¿Qué número es menor a 1?
el 0 o todos los que sean con 0. Muy bien. Y según es... 0.35, 0.5, hasta llegar al 1. Muy bien, disculpe que no escuché entrecortado. Muy bien, pero su respuesta es correcta, es el 0. Y el 0, el valor acumulado es de 0.078125. En este caso porque tengo un poco más de decimales. Pero si nos vamos a la tabla, nos resulta lo mismo. Acá está en esta posición, 0.078. Entonces, cuando decimos, en este caso, que la probabilidad binomial menor a 1, entonces decimos que es de 0.078. Ahora tenemos que la probabilidad binomial menor o igual a 1 es de 0.025. La pregunta es, ¿qué número es igual o menor a 1? ¿Desde dónde vamos a contar? ¿Qué números son los que tenemos que contar ahí? Solo el 0. Si usted se fija, dice... No, porque dijo igual. El 0 y el 1. Exacto, muy bien. Entonces sería el 0 y el 1. Esto significa de que en el valor acumulado nos va a resultar este valor que está en la tabla. Ya se los muestro. Está aquí, no sé si pueden verlo. Acá. El 0.0625. Está aquí en esta posición, ¿no? ¿Por qué está en esa posición? Porque este acumula lo que tiene el 0 y lo que tiene el 1. Entonces, por eso tiene ese valor. Entonces, ese es el resultado de esta parte. Ahora decimos que X, esto es el nivel de significancia de 0.025, es igual a 1. Esto es igual a decir, aquí no sé si lo pueden ver, que la probabilidad de los X menores a 1 va a ser igual a 0.078. Y la probabilidad de los X menores o igual a 1 va a ser igual a 0.0625. Entonces, este es el primer paso. Y si ustedes se fijan, lo hicimos con la ayuda de Excel y con la ayuda de la tabla. O sea, son los mismos resultados. Pero si se dan cuenta, con el uso de la tabla es un poco más fácil. Así que les sugiero que lo hagan. Ahora, esta es la probabilidad de éxito. Ahora vamos con la probabilidad de fracaso. Si ustedes notan, aquí tenemos un 0.975. Esto sale de hacer la siguiente operación. 1 menos el 0.025 entre 2. Entonces nos resulta el 0.975 y volvemos a lo mismo. Ahora decimos, si la probabilidad binomial menor que 6 va a ser igual a 0.9375. Ahora mi pregunta es, ¿por qué 6? ¿Saben ustedes por qué ahora decimos 6? Sí, porque al de arriba, como eran 7, los hicimos de... No lo voy a explicar. Sí, muchas gracias. Pero sí, ahí está la idea. La cuestión es que aquí nosotros lo que buscamos y lo que pretendemos
es lo que dice la información que se les presentó en plataforma. En esta parte de aquí. Es la misma parte que estoy compartiendo en Excel, pero aquí lo que nos está diciendo es que este valor va a ser 6 porque es el caso contrario de lo que dijimos aquí, miren. T, número de observación mayor que la mediana. El 17.3, o sea, los números mayores a 17.3 solamente son 3. Entonces se aplica eso. Y lo mismo pasa con el valor de 6. En este caso, nos presentamos en el nivel de 1, porque recuerden, esta prueba de la mediana va de los valores menores a los valores mayores. Y como dijo la compañera, ya se trabajó un valor. Entonces ahora, el valor que vamos a trabajar es 6, es el valor mayor. Entonces vamos a decir que la probabilidad binomial va a ser menor a 6. Cuando nosotros decimos que menor a 6, ¿qué número nos referimos? ¿A qué número? Vamos a posicionarnos en la tabla. Cuando decimos que la probabilidad es menor que 6, ¿qué número nos referimos? Bueno, ¿a qué número? ¿Qué número es menor que 6? Hola. Hola, 5. Todos los que te hagan con 5. Exacto. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí está el 5, nos vamos a la última columna y nos resulta que la probabilidad menor a 5, menor a 6, perdón, es 0.9375. Y cuando nosotros decimos que la probabilidad es menor o igual a 6, ¿qué número vamos a elegir entonces? El 0.9922. Muy bien, es cabal. Entonces, esas es las dos elecciones que hacemos. Entonces nos vamos a ir al Excel y por eso tenemos acá los dos resultados. Que la probabilidad menor que 6 es igual a 0.9375 y la probabilidad de menos igual a 6 es de 0.9922. Esto con un valor de significancia del 0.975. Entonces, podemos observar este punto. Aquí. 1 va a ser igual a 0.025 menor que t. Igual a 3. Y este es menor que 0.975 menor a 6. Es decir, que hay un valor intermedio en los datos. Entonces podemos decir que t no está en ninguna de las zonas de rechazo. Y la hipótesis nula no se rechaza y podemos ver que la mediana de las edades puede ser 17.3. Cuando nos dice que el dato o la hipótesis nula no está en la zona de rechazo, significa esto, mire.
Aquí, esto. ¿Pueden ver el gráfico? Sí, Sofía. Vaya, entonces cuando nosotros decimos que una hipótesis está la rechazamos, es porque los datos que nos han resultado están en las zonas de rechazo. ¿Cuáles son las zonas de rechazo? Los que están marcados en color rojo. En esta zona son los negativos y en esta zona son los positivos. Entonces, si nos sale algún negativo, pero está en esta zona derecha, la hipótesis nula la vamos a rechazar. Y si está en la zona de rechazo, pues es derecha y izquierda, ¿verdad? Entonces vamos a rechazarla. En cambio, la zona de no rechazo es lo que está en medio. Entonces, los datos que acabamos de encontrar los podemos ubicar en esta zona, en la zona del centro. Es por eso que se ha tomado bien no rechazarla y concluir de que la media de las edades está adecuado, el 17.3. Eso podemos hacerlo, pero en este caso, ¿qué pasa si estos datos que nos están dando son mayor que 25? Digamos que nos da 30. En ese caso, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Simplemente vamos a seguir los pasos. Aquí vamos a encontrar el valor de Z. Y ya conociendo la T, nos vamos a ir porque lo único que va a cambiar es el valor de N. En vez de poner 7, que es nuestro valor que estamos trabajando, vamos a poner valor 30 o 35, depende el tamaño de los datos que nos estén dando. Al final, nos va a resultar un dato y vamos a aplicar lo mismo que hicimos con la tabla. Vamos a hacer lo mismo. Simplemente es solo para sacar los datos, que no podemos sacarlo por medio de las tablas. Sofi, perdón, una pregunta. Me confundí porque los datos son mayor si nos dan más de 30. O sea, ¿hasta qué datos no debemos usar la fórmula? Vaya, esa pregunta está interesante. Vaya, la distribución binomial, si ustedes se fijan, empieza del 2 y continúa. Estas tablas están en el PDF que ustedes tienen en plataforma. Miren, si ustedes se fijan que continúan hasta 14, 17. Y sigue hasta 25. Entonces, si a usted le dan un dato, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de explicar, en vez de ser 7, le dan a usted 26 datos, usted entonces viene y aplica la fórmula. Hace el mismo proceso. O sea que tengo el límite hasta 25 para usar. Exacto, para sí. esa tabla, eso es lo que no ya me entendí, Sofía. Muy bien. Vaya, bueno. Vaya, entonces, ¿hay otra pregunta sobre este ejercicio? Si no, pasamos al otro tema. Pregunto porque el ejercicio está recién dicho y es donde pueden surgir preguntas. Pero si no hay ninguna, pues seguimos. Sigamos, Sofía, sigamos, vamos bien. Vaya. Hasta ahorita he entendido todo. Gracias. Qué bueno, eso me alegra. Ahora vamos a analizar el tema 2. Es el tema 8.3 y vamos a hablar sobre la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para datos variados.
Vaya, ¿de qué trata esta prueba? Bueno, es una prueba no paramétrica que contrasta dos muestras relacionadas, dando a conocer si existen o no diferencias significativas entre ambas. Se utiliza como alternativa a la prueba T de Studer, cuando no se puede suponer la normalidad de dichas muestras. Si disponemos de n pares x sub i o x sub 1 y y sub 1 hasta x sub n, y sub n, la información de cada par corresponde a cada individuo y construimos la variable real de las diferencias. Estos son como algunos algoritmos que vamos a utilizar en esta presentación. D sub i igual a x sub i menos de y sub i. Esto le vamos a llamar para datos pareados. Lo que vamos a tener que tomar en cuenta en esta prueba: la diferencia de D sub i serán positivas y negativas. Los datos en los que D sub i igual a 0 no se toman en cuenta. Los rangos que asignamos a la D sub i son 1, 2, 3, es un rango sucesivo. Esto es si eliminamos datos con D sub i igual a 0. El 1 es el rango de la más pequeña en valor absoluto. 2 es el rango de la siguiente diferencia más grande en valor absoluto. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a poner, vamos a nombrar los rangos desde 1 hasta donde estén los datos que nos estén dando. Los datos tienen que ser ordinales. Cuando dicen ordinales es lo mismo que acabo de decir, de forma ordenada, de menor a mayor. Los datos tienen que ser independientes. Si hay D sub i empatadas, es decir, dos números iguales, asignar como rango el promedio de los rangos originales. Por ejemplo, a la hora de restar y el resultado es el mismo, o sea, aquí tenemos dos números 2. Entonces la posición de digamos que le damos 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar estos dos números. 3 más 4 es 9. Perdón, es 7, perdón. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que lo vamos a dividir entre 2. Porque entre 2 es la cantidad de números que tenemos. Acá tenemos dos números 2. Entonces al hacer la división nos resulta 3.5. Este 3.5 va a ser el rango de los dos números iguales. Le estoy mencionando esto como teoría porque eso lo vamos a aplicar en el ejemplo que miremos. No sé si están viendo o se ve bien la presentación o se ve muy chiquito. Creo que ahora ahí está mejor, sí. Sí, se me había olvidado. Bye. Ahora analicemos el ejemplo. Hemos observado la productividad de 11 operarios de una fábrica en lunes y en viernes. El total de piezas fabricadas por día y operario es el siguiente. Y nos presenta una tabla donde va del operario 1 hasta el operario 11. La productividad que hizo el número 1 es de 62.1 el día lunes. Y la productividad que hizo el día viernes es de 66.5. Si ustedes se fijan en esta prueba, la característica singular es que hay dos grupos de datos. Un antes y un después. Aquí podemos ver que tenemos los datos de lunes. Y también nos presenta el dato de viernes.
¿Qué es lo que queremos saber sobre estos dos datos? Queremos determinar si es posible aceptar la hipótesis de igual productividad por operario en lunes y en viernes con una significancia del 10%. Aplicando el test de Wilcoxon, vamos a tener lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es establecer las hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula para este problema es el siguiente. Productividad mediana del lunes es igual a la productividad mediana del viernes. Eso es lo que nos está diciendo la hipótesis nula, que es lo mismo decir, la hipótesis nula es lo mismo decir que la mediana es igual a 0. En cuanto a la hipótesis alternativa, decimos que la productividad mediana del lunes es distinta a la productividad mediana del viernes. Es lo mismo decir que la mediana es distinta a 0. Ahora vamos a explicarlo en Excel. Nuevamente, me avisan si lo pueden ver. Vamos a hacer un poquito más grande la... Muy bien. ¿Sí lo ve? Sí, Vaya, pero aprovechando quizá que... un poquito más grande. Bueno, la letra no sé si la va Sí, a decir ya, pero después... gracias. Vaya, entonces lo primero, el primer paso que tenemos que hacer aquí es restar lo del día lunes y lo del día viernes. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, vamos a restar estos días. Vaya, muy bien. Si ustedes observan, hay resultados negativos y positivos. Entonces, eso es bueno, es excelente que haya resultados así. El segundo paso que tenemos que hacer es ordenarlos. La teoría que acabo de leer, eso menciona, hay que ordenarlo de mayor a menor, de acuerdo al tamaño de la resta, ¿verdad? Por ejemplo, fijémonos en esta columna. ¿Qué número es el más pequeño? No echemos cuenta el signo negativo, eso como que si no existiera. Vamos a analizar todos. ¿Qué número es el menor? El 0. El 0. ¿Se recuerda lo que hay que hacer con el 0? Según la información que acabamos de ver. Ignorarlo. Muy bien. Entonces el 0 como que no hay nada ahí. El 0 no lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Entonces el otro número... El 0.7 sí. El 0.7, sí. ¿Qué número de rango le vamos a poner a ese número? 0.7. Dijimos de que No es el 3, no. No. Dijimos de que el valor del rango va a ser de menor a mayor, empezando por 1, 2, 3, 4. Entonces, sí. Ya entonces el 1. Muy bien, el 1. El siguiente número que debería de llevar el 2, el rango 2, ¿cuál es? 0.9. Muy bien, el 0.9. ¿El otro? Pues ya me quedé yo solita, ¿no? De mis compañeros. El 1.5. Pero usted va a aprender bastante, yo sé que sí. El 1.5, tenemos el 0 después del 1, 2. Muy bien, exacto. Y luego...
El 2, El 2. Pero si usted nota con el 2, ¿cuántos 2 hay? pero ahí tiene un positivo y negativo, ¿cómo va a ser ahí? Muy bien. En este caso, la teoría nos dice que cuando hay dos números iguales, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir poniéndolo. 3 tenemos, ¿verdad? Entonces, este sería el 4, este sería el 5. Entonces, la información nos dice de que vamos a sumar, es decir, 4 más 5. Ese es el procedimiento. Vamos a sumar 4 más 5. Y entonces a los 2 le va a poner 9. O como No, ahora a como uno hay... 4 y a otro. No, como hay dos números con número 2, hay dos resultados con número 2, entonces lo vamos a dividir entre 2. Y esto resulta, creo que hice mal ahí. Vaya, pero entonces sería suma, es para que aprendamos a usar Excel también. Igual a suma. Yo Excel lo odio porque por la culpa de Excel salí mal en el parcial anterior. Por eso Vaya, me gusta más lo de la tabla, la opción de la tabla me gusta. pero mire, por eso estamos haciendo la tutoría ahorita en Excel, para que usted aprenda, se le haga fácil y se saque 10 en las tareas y en el examen. Vaya, entonces la suma de 4 y 5 es 9. Entonces vamos a dividirlo entre 2. ¿Cuánto es el resultado? 4.5, ¿verdad? Entonces, 4.5 vamos a ponerle a los 2. Ese es el rango para ellos dos, para estos dos resultados, 4.5. Aunque su posición siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Su posición es 4, 5. Ahora continuamos con el rango 6. ¿Qué número le corresponde al rango 6? Después del 2, ¿qué otro? 3.7. Vamos a ver, sí. Entonces este sería, ¿qué número de rango? El 6. Muy bien, el 6. Ahora vamos con el 7. Aquí en El 4. El 4, muy bien. El Luego 8 vamos, es el 4.4. el 4.4 es el 8 Y el 9, 4.8. y el 9, 4.8. Vaya, muy bien. Vamos a ponerlo rectecito. Vaya, ahí ya tenemos el rango. Lo que vamos a hacer ahora es la suma de los datos positivos. Si ustedes notan, el siguiente paso sería poner los signos al rango. Por ejemplo, este menos 4.4, este es menos 8. Este es menos 1.5, este es menos 3. Pero ahorita no lo vamos a hacer porque como vamos a sacar la suma, no quiero que salga la suma negativa, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a sumar los números que son positivos. Vamos a darle igual, suma, para que aprendamos a hacer operaciones. Ahora, ¿cuáles son los positivos del rango? ¿Qué número voy a sumar? El 1. Muy bien, ¿qué más? El 2. El 2, el 1, el El 2. 4.5. Ya está. Espérame que este 2 no lo había sumado. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos va a dar?
Entonces la suma de del rango con positivos es igual a 7.5. Ahora vamos a sumar los negativos. Que sería 8, 3, 9, 4.5. 3, 9, ajá, 4.5, 6 y 7. Muy bien. Entonces, la suma de los negativos son de 37.5. Entonces, bueno, aquí nos está pidiendo el número de población. ¿Que cuánto es el número de población? 11. Vaya, pero en este caso no son 11. Recuerda que tuvimos 2 ceros como resultado. Ah, entonces, ajá, entonces serían... ¿Cuánto sería? 9. 9, muy bien. Entonces lo ponemos. Ahora vamos a calcular el valor de t. ¿Cuál es el valor de t? El valor de t sale... Vamos a hacer... El valor de t sale de estas dos sumas que nosotros hicimos. Pero el valor de t es el dato menor. En este caso el menor es el 7.5. Entonces el valor de t es 7.5. Ahora, para que podamos comprenderlo, yo pues he puesto lo siguiente acá. El siguiente paso es el valor crítico, encontrar el valor crítico. Muy bien. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, principalmente el valor de t, que es 7.5, hay que llevarlo en cuenta, y también la población, que es 9. Me avisan si pueden ver lo siguiente. Las letras, principalmente, eso me interesa que puedan mirar. Sí, Sofi, se mira. Vaya, entonces sabemos que el nivel de significancia es del 10%, ¿verdad? Entonces tenemos la hipótesis nula que decimos que la mediana es igual a 0. Y la hipótesis alternativa que la mediana es distinto a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarla en la tabla. Aquí en la tabla vamos a buscar los siguientes datos. Vamos a encontrar el valor de X según la posición de P. Es decir, para que podamos entender un poquito mejor, voy a irme a la tabla. Vaya, esta es la tabla de Wilcoxon. Si ustedes pueden notar, como es el 10%, estamos en la tercera columna, por decirlo así, en la última columna. Y ustedes ven la N, que significa la cantidad de datos que nos están dando. También podemos ver la cola izquierda, cola derecha. Esto significa que estamos trabajando con dos datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Es lo que nos presenta acá. Esto. Acá tenemos que el dato que es igual a 9 con un valor de significancia del 0.05. Entonces, al aplicar esto,
decimos que la probabilidad de T menor a 9 va a ser igual a 0.049, menor o igual a 0.5. De este 0.049, ¿de dónde sale? Sale de usar la tabla. Sale de usar la tabla, que es esta. La posición de P es 0.049. Pero ¿por qué buscamos este 0.049? Por esto mismo, miren. Porque cuando nosotros estemos haciendo un proceso, tenemos que pensar de la siguiente forma. Aquí. Vamos, estoy haciéndolo más grandecito para que lo puedan ver. Aquí. En la tabla vamos a buscar el valor que puede tomar P. Y tenemos dos valores. Cuando P es menor o igual a 0.05. Esto queda en la posición o cuando X es igual a 8. Entonces vámonos a la tabla y si ustedes se fijan, el 0.049 al lado izquierdo está el valor de 8. Y en la cola derecha está el valor de 37. Ese es un dato que tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora sigamos. La posición 2 menciona que en cuanto a P menor o mayor o igual a 0.5 queda en el valor que toma X igual a 9. Es decir, que la posición del 0.05, que este es el valor de la significancia, entonces, según la tabla, queda en la posición que toma el valor de 9. Al saber eso, entonces nosotros podemos decir que entre el 8 y 9 entonces tomamos el 9. ¿Por qué razón? Por ser el mayor, ya que al lado derecho es de 9 y al lado izquierdo es de 36. Este 36, ¿de dónde sale? Igual de la tabla. Si ustedes se fijan, lado izquierdo es 9, lado derecho 36. Entonces, nosotros podemos mencionar de que según esto, aceptamos la hipótesis nula, la que dice que M es igual a 0. La aceptamos. Pero, ¿se recuerdan qué valor tiene T? Aquí. ¿Qué valor tiene T? $7.5. Muy bien. Entonces, andamos buscando que 7.5 sea mayor a 9. Tiene que ser así para poder aceptar la hipótesis nula, pero no es así, porque entre 8 y 9, y como tomamos el valor 9 por ser el mayor, y el valor de T es 7.5, entonces 7.5 es menor que 9. En ese aspecto, tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, porque nos resulta así. Y esta es la siguiente regla para que podamos tener en cuenta cuando trabajemos con este método. Si el valor de T es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la del investigador. Y si el valor T es menor al valor crítico, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la nula. Entonces, en este caso, como el valor T es menor que el valor crítico, en este caso que es 9, entonces decimos que rechazamos la hipótesis nula. Tiene que aceptar al investigador, ¿verdad?
Exacto. Entonces, en este ejemplo, nuestra respuesta es que la productividad mediana del lunes es distinta a la productividad mediana del viernes. Es decir, que la mediana es diferente a 0. Entonces, si ustedes pueden ver, con el uso de la tabla es más fácil sacar los datos y encontrar la respuesta. De hecho, estos dos ejercicios se basan en tablas y si ustedes han notado, hemos encontrado la respuesta aplicando la tabla, pero también aplicando Excel. Hemos encontrado la respuesta por los dos medios, pero siento de que el uso de la tabla es más práctica. Ahora bien, vuelvo a lo mismo. Cuando tenemos valores grandes, por ejemplo, en la información dice que cuando n es mayor a 15, pero realmente es cuando n es mayor a 25. Esta tabla, creo que aquí no está toda. Ah, sí está toda. Pero sí, esta tabla llega hasta el 25. Aquí no está toda. Llega hasta el 14. Entonces, pero si descargamos o buscamos la tabla completa, de números tiene hasta 25. Entonces, si los datos son mayores a 25, los datos que nos están dando son mayores a 25, ¿qué vamos a hacer? Porque la tabla no nos sirve en ese aspecto. Lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. ¿Logran verla? Sí, Sofi. ¿Es la misma que la anterior? No. No, es diferente. ¿Se parece? Sí, se parece, pero no tiene un montón de cosas ahí, pero no. Vaya, entonces aquí lo que vamos a encontrar es el valor de Z, ya no de T, porque el T ya lo tenemos. El T, se recuerdan, es el 7.5, ¿verdad? Y lo que va a cambiar aquí es el N. Digamos que nos dan un valor de 30. Y pues hacemos la operación, 30 más 1 igual a 31 por 30, 930. Luego lo dividimos y esto nos resulta 232.5. Hacemos la resta, nos queda menos 225. Luego operamos todo lo que hay acá en la parte de abajo. Y entonces igual, hacemos 30 más 1 por 30. Luego multiplicamos 2 por 30 y le sumamos 1. Yo ya lo tengo hecho para ir avanzando. Y luego seguimos con la operación y hacemos la división que tiene la raíz, ¿verdad? Cuadrada. Y nos resulta un valor de menos 225 entre la raíz de 2363.75. Sacamos raíz y nos queda 48.62. Y pues ahí solo hacer la división, ¿verdad? Entonces el valor de Z es menos 4.63. En este caso ya tenemos un valor. El siguiente procedimiento es siempre aplicar la tabla. Si no me equivoco, se podría aplicar la tabla que estamos utilizando, o si no, la tabla esta de distribución normal. Pero si ustedes se fijan, aquí el resultado es menos 4.63. Y esta tabla que tengo aquí, el mayor número negativo es menos 3.5. Entonces podemos hacer de que el valor va a ser igual a 0, ¿verdad? Y de esto vamos a dividirlo entre 2, pero como todo número dividido entre 0 es 0. ¿Y por qué entre 2? Porque recuerden que estamos hablando de dos valores, dos colas. Y en el gráfico lo analizábamos.
Dos colas, cuando hablábamos de dos colas es esto. Cola izquierda, cola derecha. Hay dos datos, a eso se le llama dos colas. Entonces por eso se hace esa división y se hace prácticamente el proceso que acabamos de explicar. Eso es en cuanto a números grandes, pero cuando le dan un valor del 1 al 20 o menos, 1 al 15, se aplica el proceso que se explicó en este ejemplo. Ahora, solo pues es toda mi presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Soy todo oído. Vaya, jóvenes, aprovechemos para que le puedan hacer alguna pregunta, consulta, sugerencia, comentario, lo que quieran, ¿verdad? Les dejo el espacio para si le quieren comentar algo a Sofía. Sofi, bueno, yo realmente el proceso sí está largo de los ejercicios y hay que ir teniendo cuidado porque si me equivoco un número, pero me encantó su tutoría, Sofi, la verdad. Me gustó, aprendí bastante y como usted dice, si yo voy participando y practicando, pues voy entendiendo dónde van saliendo cada número. Yo espero que el LIC ponga un parcial donde no me llegue hasta el 30 o hasta el 25, sino que sea pequeñito. Ahora, pongo una duda. La fórmula, por ejemplo, yo la puedo ocupar si me da un valor de 20, digamos, sí, de 18. Si no quiero usar la tabla, se puede también en la fórmula, o solamente a partir de los 26 para abajo. Sí, de hecho la fórmula es una fórmula general, sí se puede aplicar para cualquier dato, pero como también queremos utilizar y aprender a utilizar la tabla, lo que pasa es que el contra de utilizar la tabla es eso, que no se puede datos grandes. Entonces, pero sí, si usted gusta y se le facilita utilizar la fórmula, lo puede hacer perfectamente si son los mismos datos que se aplican. Solo que si en un parcial o en una tarea le especifica que use la tabla, no puede utilizar la fórmula. ¿Le respondí su pregunta? Está bien. Sí, gracias, Sofi, y la verdad que la felicito. Gracias. Muy gusto. Gracias a ustedes también porque... Debería traerla más seguido también. No, gracias a ustedes porque siento de que esta tutoría se hizo no solamente por mi persona, sino que también por ustedes, porque estuvieron participando y eso es algo que se siente bien. Y gracias. Ada Ruth, no sé si quería comentarle algo. Pues quería felicitar a Sofi, pues me ha gustado mucho su tutoría, cómo la ha dado. Me parece excelente y sí, le entendí bastante a lo que ella estuvo explicando. Felicitaciones, Sofi. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Ahí con esfuerzo, pero se logró, se pudo. Yo quisiera saber si nos podrían compartir, pero también la presentación podría hacer. Sí, no sé si se los comparto por aquí o se lo mando a usted, licenciado, al correo, la información que encontré y trabajé para que se los mande a ellos. Sí, como usted guste, Sofía. Me la puede compartir a mí si quiere, porque tengo la cadena de correos de todos y se hace más fácil y ahí la copia a usted, ¿verdad? El material. O como usted guste, yo le paso los correos de todos a usted y usted se los envía como usted quiera, ¿verdad? Y no es problema por mí. No, entonces voy a enviarle un correo a usted, licenciado, y Okay. se los envía a ellos. Vaya, hoy voy yo. ¿Qué le puedo decir? Si ya lo dijeron todos acá.
Muy, pero muy, muy, muy excelente presentación, Sofía. La verdad es que lo ha hecho más que bien y, y pues sí, ya siento que piden que usted sea su tutora para la próxima tutoría y me cambie. Pero, pero pues, o sea, hay que reconocerlo, lo ha hecho muy bien, se preparó muy bien. Como por ahí Jocelyn lo mencionaba, quizás sí, o sea, eso todos estamos de acuerdo. Los procesos de estas pruebas no paramétricas son bastante largos, muchas veces bastante tediosos, muchas veces yo se lo comentaba a usted. Yo en algún momento de mi carrera ya había estudiado las pruebas no paramétricas porque se estudia el área de estadística no paramétrica, pero es mentira de que uno los mantiene los pasos intactos en la memoria, o sea, hay que volverlos a repasar y volverlos a aplicar, porque son pruebas bien específicas. De hecho, digamos algo para que se ubiquen también los demás, la estadística no paramétrica es una estadística paralela a la estadística paramétrica. ¿Cuál es la diferencia? En la estadística paramétrica, casi siempre nosotros andamos buscando suponer que los datos siguen una distribución y generalmente uno dice, supongamos que los datos siguen una distribución normal. Entonces, pero muchas veces eso es bien difícil de probar o resulta que los datos no tienen una distribución normal o no siguen una distribución normal o no siguen una distribución binomial, etcétera. Entonces, cuando sucede eso de que no podemos aseverar que los datos sigan un determinado tipo de distribución, venimos y decimos, entonces, como no puedo concluir que los datos tienen esta distribución, yo no puedo utilizar ni las pruebas de hipótesis, ni los intervalos de confianza, nada de lo que hemos visto hasta este momento del ciclo. Yo no lo puedo utilizar si la distribución, por ejemplo, no se logra comprobar que es normal. Pero cuando pasa eso, entonces vengo y no estoy perdido, por así decir, sino que recurro a la estadística no paramétrica, que es una estadística paralela que me permite hacer pruebas sobre los datos, sobre parámetros poblacionales, sobre estadísticos, en donde yo no tengo la obligación de suponer que los datos tienen una cierta distribución. De hecho, al inicio creo que se mencionó eso precisamente en alguna lámina, de que los datos no deberían de seguir un tipo de distribución específica, no es obligación que la sigan. Entonces, por eso es que existen estas pruebas de estadística no paramétrica. Y digamos, usted ha explicado dos, hay muchas más. De hecho, el sábado vamos a continuar viendo un par de pruebas más, que son la de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, y así hay una infinidad de pruebas. Ahora, en cuanto al desarrollo del tema, pues bien, la verdad es que la mejor forma o la mejor decisión más bien que pudo tomar Sofía fue acompañarlo de cálculos en Excel, porque, y aquí todos vamos a coincidir, creo, a veces en el material, y usted mismo me lo comentó y yo se lo comenté también en las pláticas, no se logra comprender lo teórico del todo. Es como muy confuso y si lo logramos entender a la hora de hacer un ejercicio ya no hayamos que hacer. Lo mejor es llevarlo a la par con la práctica y la práctica la hizo usted en Excel. Y, y pues he observado toda la tutoría y he visto que la han seguido y le han participado y eso significa que le han logrado entender y aparte que le han logrado entender, principalmente usted lo ha dominado muy bien el tema. Lo ha dominado muy bien y lo ha sabido explicar, pues para que haya logrado despertar el interés en los estudiantes, ¿verdad? Lo ha hecho muy bien, mis felicitaciones para usted. En cuanto a la temática, no voy a hacer ninguna observación porque lo hizo súper bien, explicó lo que se tenía que explicar y abordó los puntos que se tenían que abordar y pues de mi parte pues felicitarla y de verdad que estoy más que seguro que va a ser una excelente profesora en un corto, mediano plazo. Esperemos que corto, ¿verdad? Que pueda estar por aquí ya en algunos grupos tutoreándolo, ¿verdad? Muchas gracias, sí, y gracias por la ayuda de ustedes, de usted, licenciado, también por la orientación que me dio, algunos detalles que me dijo. Gracias a los compañeros también.
Y pues no, gracias a Dios todo ha salido bien y espero de volverlos a ver pronto, aunque sea así, por video. Claro, usted puede entrar a las últimas tutorías si usted quiere, aunque sea de oyente, para que Sí, está bien. si quiere estar ahí. Bueno, el enlace de la tutoría lo vamos a compartir, se lo voy a compartir a usted, Sofía, y luego usted y yo seguimos hablando del proceso que sigue, de la evaluación que usted me mencionaba, pero por lo pronto, pues nos vamos a quedar hasta aquí en la tutoría. Agradecerles a usted, Sofía, y a ustedes también, Jocelyn y a Ruth, que pudieron estar presentes. Pues Yasmín estuvo un ratito conectada, pero creo que abandonó la conversación. Pero igual, para los que no estuvieron, les vamos a compartir el link de la tutoría porque vale la